Confirman la muerte de un joven de origen mexicano en el tiroteo de una escuela de Florida que dejó 17 muertos. Donald Trump promete combatir el tema de salud mental, pero elude el asunto del control de armas. Más de 1.241.000 maestros participaron en la evaluación docente, informa el secretario de Educación Pública, Otto Granados. Y cada pieza, al final del día, tiene sus particularidades, constituyen diseños de política pública distintos, pero todos van en la misma dirección. Arnulfo Pineda, presunto operador de los tequileros, fue detenido en el Estado de México. Está vinculado con la emboscada de elementos de la PGR en Guerrero. Emboscada en la que fallecieron 4 elementos de la Agencia de Investigación Criminal y 7 más resultaron lesionados. El tema de seguridad en el país se atiende a corto y mediano plazo, dice el secretario de Gobernación. La solución de los problemas de inseguridad en el país tampoco pasa por salidas fáciles, sino por esfuerzo, por claridad y por generar metas de corto plazo y de mediano plazo. Exitosa la intervención quirúrgica de la precandidata María de Jesús Patricio Marichuy. La Secretaría de Marina afirma que seguirá sirviendo a los ciudadanos aún con un cambio de gobierno. Nosotros obviamente estaremos con quien sea el presidente y el partido que sea, ahí estaremos. Las obras del tren interurbano estarán listas este año, informa el secretario de Comunicaciones y Transportes. El Instituto Nacional de Bellas Artes rendirá homenaje a la escritora mexicana Amparo Dávila. Muy buenos días, qué gusto siempre que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 9 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y por fin, que ya nos cayó el viernes, saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Así es, Pati, viernes 16 de febrero del 2018. Es un placer saludarte, cerrar la semana contigo y por supuesto con todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares en los posibles estados, en los estados de nuestro país, también en Canadá y en los Estados Unidos por las señales internacionales que nos transmiten. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Son las 6:32, acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, encabezó la presentación de los avances, beneficios y desafíos del servicio profesional docente. En el Salón Iberoamericano de la SEP, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, aseguró que la transformación educativa avanza de manera satisfactoria, pero su continuidad debe ser con tenacidad y disciplina. Que tiene que seguirse implementando con más eficacia, con más consistencia, con más disciplina y con más tenacidad, porque únicamente va en beneficio de ellos, de los niños, de los maestros, y en ese sentido de todos los bienes públicos que una buena educación arroja para el bienestar integral de un país. Durante la presentación de los avances, beneficios y desafíos del servicio profesional docente, detalló que la evaluación docente en sus distintas formas, como la de ingreso, promoción, permanencia y desempeño, son los pilares fundamentales de este cambio educativo. Explicó que de 2014 a 2017, 1.241.777 maestros participaron en estas evaluaciones, una cifra histórica, y que la meta para este 2018 es que aumente a cerca de 1.800.000. Y tenemos que consolidar el círculo virtuoso que compone el ingreso, las evaluaciones diagnósticas de desempeño, etcétera, los programas de formación continua, el mejoramiento del desempeño en el aula y los logros de aprendizaje de los alumnos. Y cada pieza, al final del día, tiene sus particularidades, constituyen diseños de política pública distintos, pero todos van en la misma dirección. Destacó también que en tan solo 15 días se alcanzó una cifra considerable en cuanto a profesores inscritos para ser parte de los cursos del nuevo modelo educativo. Los maestros inscritos, registrados para la capacitación respecto del nuevo modelo educativo, cuya plataforma se abrió el 31 de enero, para el día de hoy a las 10 de la mañana llevábamos ya 346,000 docentes inscritos.
En esta reunión, Gabriela Ramos, la directora general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por mejorar la calidad de los maestros a través del servicio profesional docente. Consideró que el nuevo modelo educativo es un elemento de vanguardia que está acorde con la línea de trabajo de esa organización y de los instrumentos globales. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Sin duda fundamental la preparación y profesionalización de los maestros en esta etapa del modelo educativo. Bueno, pues así las cosas en este sector. En otros asuntos, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que fueron capturados 4 importantes criminales considerados objetivos prioritarios del gobierno federal en el marco del operativo Escudo Titán. El funcionario precisó que los detenidos están relacionados con 37 homicidios, así como con el decomiso de 97 kilos de cocaína en el estado de Querétaro. En este despliegue del operativo, los trabajos de inteligencia e investigación han sido fundamentales para cumplimentar mandamientos judiciales, órdenes de aprehensión vinculadas con delitos de alto impacto, los cuales prosiguen en Los Cabos, La Paz, Baja California Sur, Tecomán, Manzanillo, Colima, Cancún, Quintana Roo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ocotlán, Jalisco, y que se han replicado en otras entidades. Sales Heredia dijo que entre los capturados se encuentra Arnulfo N., quien está vinculado con la emboscada ocurrida en junio pasado a personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en el estado de Guerrero. Emboscada en la que fallecieron 4 elementos de la Agencia de Investigación Criminal y 7 más resultaron lesionados. Esta persona, Arnulfo N., después de estos hechos, se ocultó en Atizapán y se empleó como soldador a fin de evadir a la autoridad. Informó que de enero a la fecha se ha detenido a 145 personas relacionadas con los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, delitos contra la salud y ambientales. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que para atender de mejor manera la seguridad en el país se refuerzan algunos programas y otros se renuevan para garantizar la tranquilidad de las personas. La solución de los problemas de inseguridad en el país tampoco pasa por salidas fáciles, sino por esfuerzo, por claridad y por generar metas de corto plazo y de mediano plazo que se puedan verificar y cumplir. Así lo informó luego de reunirse con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quienes planteó las medidas que se implementan en los estados para el combate a la inseguridad. Y un juez federal vinculó a proceso a José María Guízar Valencia, el Z-43, presunto líder de los Zetas, por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Por razones de seguridad, el Z-43 permanecerá en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras concluyen las investigaciones complementarias. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado a que se revise la Ley de Seguridad Interior. Nos parece que la aprobación que se dio de la Ley de Seguridad Interior, más allá de la impugnación que está en marcha, queda incompleta si no se aprueba un cuerpo legislativo que aborde el problema de fondo, que es el profesionalismo de las corporaciones policíacas. Pide que se refuerce la figura de la próxima Fiscalía General de la República, dice el presidente de la Coparmex, para dar certeza a la población. Y un tribunal federal desechó la suspensión provisional contra Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual le impedía tomar decisiones en el Consejo General Sindical. El fallo fue emitido por el segundo Tribunal Colegiado Civil y del Trabajo en Tijuana, Baja California, luego de que los abogados del líder sindical presentaron un recurso de queja el pasado martes por el amparo que promovieron los maestros Emilia Castillo Luque, Catalina Heredia Cardiel y Rafael Olivera Ávila. El pasado martes, luego de una votación, asumió la presidencia del Sindicato del Magisterio Nacional. Es el momento de hacer una breve pausa, regresamos. Está usted viendo México al Día.
Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hizo un llamado a los aspirantes a la presidencia a comprometerse con el tema educativo y así como defender los avances de la transformación educativa y el servicio profesional docente. Creo que una postura digna frente a las elecciones debe consistir en exigir que haya un debate educativo, racional e informado y que se rechace toda demagogia cuando se hable de educación. Destacó que el servicio profesional se creó para acabar con la corrupción de asignación de plazas y otras prácticas adoptadas por dirigencias magisteriales anteriores. El SPD se creó para acabar con la corrupción que imperaba en esta esfera de la educación, para combatir privilegios y para asegurar que los movimientos se hicieran de acuerdo al mérito profesional de cada uno. Es obvio que el orden anterior era fuente de injusticias que dañaban principalmente a los maestros. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que ya dialogó con diversos partidos políticos para llegar a un acuerdo de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, aseguró que no ha podido concretar un encuentro con Morena. Agregó que aún hay tiempo para sentarse a conversar y llegar a acuerdos civilizados. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la presidencia, se declaró en huelga de declaraciones a los medios de comunicación. Antes de una reunión con militantes de Morena en Oaxaca, López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral no pone orden y consideró que los otros aspirantes continúan en precampaña. Por su parte, José Antonio Meade, precandidato del PRI, dijo que está preparado para el comienzo de las campañas y que cambiará el modelo de comunicación, pues consideró que las encuestas solo reflejan el conocimiento de los ciudadanos. Apuntó que él lleva solo 60 días en campaña y es normal el resultado de las encuestas. Por el contrario, Andrés Manuel López Obrador, dijo, lleva en campaña desde el año 2000 y Ricardo Anaya 3 años. Dijo que se trabajó para que sus propuestas puedan comunicarse y contrastarse en el periodo de campaña. Salomón Chertorivsky, exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por el PRD, se sumó al equipo de Ricardo Anaya como responsable Chertorivsky de propuesta de programas de gobierno. La decisión fue aprobada por los presidentes de los partidos que conforman esta coalición por México al frente, quienes van a tomar protesta a Ricardo Anaya como su candidato electo el domingo a las 12 horas en el Auditorio Nacional. Por su parte, el aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, suspenderá sus actividades tras el accidente que sufrió este miércoles. Sin embargo, continuará con la recolección de apoyos. Ayer, María de Jesús Patricio fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Salvatierra en La Paz, Baja California, para atender la fractura que sufrió en el brazo izquierdo. Por otra parte, Juan Bobadilla, concejal del Congreso Nacional Indígena, dijo que el objetivo principal ya no es llegar a la boleta electoral, sino mantener el movimiento de organización que emprendió en las comunidades más pobres del país. Margarita Zavala rechazó que existan labores de espionaje a los aspirantes a la presidencia por parte del CISEN. Precisó que en sus eventos siempre hay agentes del CISEN, pero trabajan de manera transparente y visible, por lo que no puede considerarse como una persona espiada. Jaime Rodríguez Calderón aseguró que ya cumple con los requisitos de elegibilidad para ser candidato presidencial por la vía independiente. Pedro Ferriz de Con reiteró su llamado al INE para que se investigue el presunto mercado negro de credenciales, es lo que dice en las firmas de apoyo a los aspirantes. Armando Ríos Peter no tuvo actividades públicas. Mientras tanto, el Tribunal Electoral ordenó al INE resolver la queja interpuesta por el aspirante independiente Pedro Ferriz de Con, en la que denunció la existencia de un mercado negro de credenciales de elector del que otros precandidatos independientes presuntamente se beneficiaron. El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, dijo que México está preparado para un posible cambio de régimen. Agregó que el compromiso de las Fuerzas Armadas es
con la sociedad, con los mexicanos, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales. En la gran madurez en México y las Fuerzas Armadas, pues obviamente siempre estaremos del lado de nuestra sociedad y lo que nuestra sociedad elige. Nosotros obviamente estaremos con quien sea el presidente y el partido que sea. Ahí estaremos nosotros siempre apoyando a la figura presidencial. El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, se registró como precandidato del partido Nueva Alianza a la gubernatura de este estado. En su discurso, Vera Jiménez dijo que combatirá el autoritarismo y la corrupción. Entendemos que gobernar no es imponer a los ciudadanos caprichos personales, no es sostener programas de gobierno unilaterales. Gobernar es construir junto con la ciudadanía, abrir el diálogo, encontrar en conjunto las problemáticas y plantear de manera incluyente las alternativas de solución que mejoren la realidad cotidiana. El precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se reunió con vecinos de la colonia Lindavista en Gustavo Amadero, a quienes le expresaron los problemas de inseguridad que están viviendo ahí. Las aspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum, y de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, no tuvieron actividades públicas. Y durante el Foro India Pharma 2018, Julio Sánchez y Tepos, comisionado federal contra riesgos sanitarios, informó que México es primer exportador de dispositivos médicos en América Latina y el octavo a nivel mundial. Precisó que esta producción a nivel mundial supera los 663.000 millones de dólares. Durante su participación en el foro, el comisionado detalló los avances implementados por el gobierno federal para agilizar el acceso de la población a medicamentos e insumos para la salud de calidad en México. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó luto nacional tras el tiroteo en una escuela de Florida que dejó 17 personas muertas. Dijo que una de las prioridades va a ser reforzar la seguridad en los planteles. Estamos comprometidos en trabajar con líderes estatales y locales para ayudar a asegurar nuestras escuelas y atacar el difícil problema de las enfermedades mentales. Las autoridades de Florida dieron a conocer que el atacante Nicolás Cruz, de 19 años, tenía entrenamiento militar y fue expulsado de esta escuela donde perpetró la masacre por razones de disciplina. El gobierno de Guerrero informó que un joven mexicano forma parte de las 17 víctimas mortales que dejó este tiroteo. La víctima tenía 14 años y era originario de la región de Tierra Caliente. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, lamentó el hecho, mientras que el secretario de Gobierno, Fabián Morales, se comunicó con las autoridades consulares mexicanas para confirmar la información y establecer contacto con los familiares. Por cierto, que el FBI fue advertido en septiembre de una posible amenaza de disparos en una escuela por parte de Nicolás Cruz. Esta denuncia la hizo un youtuber, una persona asidua al YouTube, que identificó un comentario alarmante en un video que había publicado el atacante. El mensaje decía textualmente: voy a ser un tirador de escuela profesional. Así es, y precisamente el adolescente Nicolás Cruz confesó ser el responsable de uno de los tiroteos más letales en Estados Unidos. En el reporte del condado de Broward se afirma que Cruz le confesó a los investigadores que disparó a los estudiantes dentro de los pasillos y terrenos de la escuela secundaria Mallory Stoneman
al norte de Miami. Agregó que después de cometer el crimen, soltó su arma y el chaleco que portaba para intentar mezclarse entre la multitud que huía aterrada del lugar. Nicolás Cruz es un joven solitario y huérfano que estaba inscrito al programa escolar de preparación de reservas para las Fuerzas Armadas. El joven, quien será juzgado como adulto, tiene asegurado su ingreso a prisión incondicional sin posibilidad de fianza bajo 17 cargos por homicidio. Pero el presidente Trump rechazó el acuerdo bipartidista en el Senado al respecto del tema migratorio y también al futuro de los Dreamers. Pidió que los republicanos se opongan a cualquier legislación que no contenga los 4 pilares que impulsa el presidente: la financiación y construcción de un muro en la frontera con México. La Casa Blanca señaló que un eventual encuentro entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Enrique Peña Nieto de México sería una oportunidad para que ambos gobiernos revisen el programa que se ha logrado en la relación bilateral durante el último año. La discusión en torno a un encuentro fue abordado durante las reuniones que el canciller de México, Luis Videgaray, celebró con funcionarios de la Casa Blanca y la administración Trump. La reunión avanzó el trabajo de los dos gobiernos durante el año pasado para establecer amplios acuerdos en varios temas, incluyendo cooperación económica, comercio, seguridad, energía, temas regionales y migración. El canciller de Estados Unidos, Rex Tillerson, continúa su gira por Medio Oriente. Líbano habló sobre el riesgo que representa Hezbollah en la región, sobre todo por el arsenal que ha acumulado y por su implicación de conflictos o en conflictos como el que vive Siria. Tillerson termina su gira en Turquía, donde va a tener una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Vámonos hasta Sudamérica y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que pese a las presiones de la comunidad internacional, las elecciones presidenciales en su país se realizarán el 22 de abril, así lo dijo, llueve, truene o relampaguee. También aseguró que asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima, Perú, a pesar de que no está invitado. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas. El gobierno de Perú reiteró que el mandatario venezolano no podrá asistir a la cumbre sin una invitación y su presencia representaría una invasión. La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que fue presionada por el gobierno de Maduro para acusar y buscar la condena del líder opositor Leopoldo López a 14 años de prisión bajo cargos de haber organizado una manifestación en Caracas que causó la muerte de 3 personas. La ex fiscal acusó a Diosdado Cabello, actualmente diputado de la Asamblea Constituyente, de ser quien la forzara para hacer esas acusaciones contra Leopoldo. Vamos a las breves del país. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tungui, afirmó que en septiembre próximo se entregará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tramos del Tren México-Toluca en los que la construcción ya se encuentra muy avanzada, como el de Santa Fe a Observatorio. Con la ejecución de 7 personas durante un baile en el municipio de San Juan La Chigaya, en la región de la Sierra Sur, la cifra de muertos por violencia se elevó a 15 en menos de 24 horas en Oaxaca. Entre los fallecidos están 6 familiares del alcalde de La Chigaya, Rafael Melchor Ruiz. Un hombre murió en la colonia Condesa luego de que presuntamente intentó asaltar a un comensal con un desarmador. Fue apuñalado por la víctima al intentar defenderse. Versiones señalan que se trata de un exreo, quien ya había estado preso por robo. La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, en tanto peritos de la Procuraduría General de Justicia realizaron el levantamiento del cadáver. Nuestro primer resumen.
El secretario de Educación Pública, Otto Granados, aseguró que la transformación educativa avanza satisfactoriamente. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hizo un llamado a los precandidatos a la presidencia a comprometerse en el tema educativo. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se declaró en huelga de declaraciones a los medios de comunicación. José Antonio Meade, precandidato de la Alianza Todos por México, dijo que está preparado para el comienzo de las campañas el 30 de marzo. Salomón Chertorivsky, exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, se sumó al equipo del aspirante presidencial Ricardo Anaya. En noticias internacionales, Nicolás Maduro aseguró que asistirá a la Cumbre de las Américas, aunque no haya sido invitado. Más adelante, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promoverá el uso de la lengua maya con un congreso académico. Hay prácticamente en todo el mundo un gran debate en torno a las fake news. Este término surgió por parte de Donald Trump tras el proceso electoral en los Estados Unidos, las noticias falsas. Y este debate ha sido muy amplio. ¿Por qué? Porque implica a las redes sociales. Y bueno, la Unión Europea, por cierto, es de las regiones del mundo que está trabajando particularmente en este asunto, porque de acuerdo con muchos expertos o con muchos analistas, las fake news están teniendo una actuación fuerte en los procesos democráticos, en los procesos electorales. Por eso aquí está en el estudio cada viernes Regina Sevilla. Ella es investigadora del Centro de Estudios Gilberto Bosque del Senado de la República, para hablar precisamente de este tema que, como digo, está en la mesa de la discusión. Exactamente. Bueno, primero que nada, buenos días, Pati, buenos días, Omar. Regina. Muchas gracias por la invitación. Y bien, como tú dices, en los últimos años las fake news o noticias falsas se han convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad tanto de los Estados miembros de la Unión Europea como para el resto de las sociedades en el mundo. Es importante saber a qué nos referimos con el término fake news, debido a que existe gran confusión en torno a su significado. Claro. Las fake news o noticias falsas son aquellas noticias que son creadas o modificadas con el propósito de engañar al público para crear una corriente de pensamiento en determinado sentido. Si bien no se trata de un problema que haya surgido recientemente, ya que realmente las noticias falsas han existido desde siempre, ha sido en los últimos años que gracias a las redes sociales estas se han difundido de manera masiva, influyendo directamente en los procesos político-electorales. Y es por eso que la Unión Europea ha comenzado a dar pasos concretos en la regulación y el combate a este tipo de noticias. Este tipo de fake news, ¿cómo poderlas limitar? ¿Qué es lo que está haciendo de forma más precisa la Unión Europea precisamente para poder controlar esto? Correcto, sí, mira, recientemente en la Comisión Europea se han comenzado a organizar, a tener debates al respecto debido a la preocupación que se tiene por las próximas elecciones en distintos de los Estados miembros. Entonces la Unión Europea llegó a la conclusión de que va a aplicar cuatro medidas específicas. La primera de ellas es llamar a una consulta pública en donde se pueda conocer la opinión de todas las partes interesadas en el tema. El segundo punto es que esta consulta sea complementada con una encuesta realizada por el Eurobarómetro, que es un instrumento que permite a los ciudadanos europeos expresar su opinión sobre distintos temas en la región. Asimismo, se creó un grupo de expertos de alto nivel que se encarga de asesorar a la Comisión acerca de las iniciativas de política pública en esta materia. Y finalmente se hizo una conferencia para poder escuchar la opinión de las múltiples partes interesadas respecto a las acciones futuras, así como cómo evaluar cómo han evolucionado los procesos que ya han sido puestos en práctica. Claro. Y bueno, ya teniendo todo el resultado de esta situación, ya se podrá presentar una estrategia a nivel europeo. Claro. Regina, como tú bien mencionas, este asunto pues es muy polémico, no es nuevo, pero las redes sociales han hecho de las noticias falsas una explosión, ¿no? Con resultados que ya hemos visto en procesos democráticos.
El punto que preocupa o que es el punto de discusión es cómo limitar estas fake news sin que sea un atropello a la libertad de expresión, por ejemplo. Exactamente. Y justo ese es uno de los principales desafíos, que la Unión Europea tiene que encontrar un equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y a la libre circulación de la información con estas medidas que está implementando. Asimismo, se tiene que evitar que las personas que estén encargadas de decidir qué es falso y qué es verdadero no abusen de ese poder, ya que el uso indiscriminado del término fake news podría hacer que cualquier noticia sea calificada como tal y se le desprestigie. Y lo que nos conduce esto es que cada vez la gente va a desconfiar más en toda la información que recibe, no va a saber si realmente es verdadera o es falsa, además de que el término va a perder un valor en la discusión pública. Claro, sí, sin duda alguna. Estamos además enfrentando un debate, porque también vale la pena aclararlo, que las fake news es distinto a la reglamentación del Internet como tal en su mayoría. ¿No? Estamos hablando únicamente de fake news, este fenómeno que impacta directamente, como decía Pati, en algunos procesos electorales o en la opinión pública en general, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, la confusión va incluso en torno al discurso del odio, a las noticias que son erróneas, que realmente no es que sean con una intención de causar un daño, simplemente la persona tuvo un error, pero mucha gente no sabe distinguir entre lo que es. Y es por eso el debate y es por eso que se tiene que comenzar a trabajar en darle a la sociedad las herramientas necesarias para poder identificar entre lo que es una noticia falsa y lo que no. Y es un asunto que requiere mucho consenso. Recuerdo cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo la propuesta, lo primero que hizo fue sentar a los diferentes directivos de los medios de comunicación franceses para ver cómo precisamente plantear esa regulación sin que se afecte la libertad de expresión, ¿no? Exactamente. Ahora, lo curioso del caso de Francia es que la regulación que va a meter es únicamente para los procesos electorales. Entonces, ahí se ha criticado mucho porque el problema de las fake news va más allá. No únicamente afecta en este tiempo, si bien sí se puede influir de manera determinante en la toma de decisiones de los ciudadanos, y es importante, pero también es necesario que se establezca una regulación permanente. Claro. Bueno, pues muy interesante, sin duda alguna, importante esta distinción que haces, que las fake news tienen una intención muy clara de confundir, mientras que pueden haber noticias falsas, pueden haber errores, pueden haber mala información, pero las fake news sí tienen una pretensión original que es confundir o llevar un mensaje equivocado con una intención muy clara, ¿no? Sí, por exactamente. Eso y lo bueno es que ya los países están preocupados por este asunto, ¿no? Esa es la importante. Sí, ya se está empezando. Gracias, Regina Sevilla, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Una pausa, regresamos. Este año se terminarán las obras del tren interurbano México-Toluca, así lo aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. La idea es que entre en operación en esta administración. La idea es que quede concluido todo con vías catenarias, todo absolutamente para poder circular en el mes de junio, julio, agosto. Eso es lo que tenemos
programado de la mejor manera posible ya con los operadores. Entonces, pues esa es la fecha. Ahí requerirá algunos meses de pruebas para luego ya entrar en operación comercial. Agregó que de la misma forma sucederá con el tren eléctrico de Guadalajara y el metro de Monterrey. Al inaugurar la edición 17 de la Expo Rail, Ruiz Esparza subrayó que en lo que va de la presente administración, la inversión pública privada en el sector supera ya los 113,000 millones de pesos. Ello representa más del doble de la inversión total del gobierno anterior, por lo que al cierre de 2018 se habrán construido y modernizado 1,580 kilómetros de vías férreas. Es viernes en corte, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea usted la conversación que tuvo mi compañera Ana Cristina Olvera con el investigador del Departamento de Sismología, Víctor Manuel Cruz. Aquí un adelanto de esta interesante charla. Mi padre no, él es ingeniero, es un gran profesor de cálculo. De hecho, mi padre fue mi maestro de cálculo diferencial e integral en la prepa. Uno asimila muchas cosas, uno descubre muchas cosas en diferentes dominios, no solo en la ciencia. Ahí es cuando aprendí carpintería, cuando empecé a tocar guitarra. Yo dediqué muchos años de mi vida con mucha seriedad a la guitarra clásica. De hecho, tuve que decidir si dedicarme a la ciencia o al instrumento. Fue una decisión muy difícil en mi vida. El caso de los sismos es algo que por más que uno los estudie, siempre van a despertar algo incomprensible, ¿no? O sea, va más allá o sea, apela a los instintos, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina también, ¿no? Desde luego que no olvidaré algunas sacudidas, notablemente la 85, yo tenía 11 años, íbamos a ir a la escuela esa mañana, y la sacudí en Tepepan, que es al sur de la ciudad. No son ni remotamente tan grandes como en otros lugares de la ciudad misma, ¿no? Y a pesar de ello fue muy impresionante. Nosotros como sismólogos tenemos la obligación, no solo moral, sino profesional, de informar a la sociedad sobre lo que sabemos relacionado a los terremotos. O sea, es nuestra obligación. Entonces, desde ese punto de vista, con los tantos sismos que han ocurrido en México, todos mis colegas y yo mismo hemos, digamos, interactuado mucho con los medios con esa finalidad. Y espero que quien nos escuche, sobre todo los jóvenes, los niños, encuentren en este dominio del conocimiento algo inagotable, porque así es, y dentro del cual podrían contribuir cosas muy importantes para la sociedad y para el conocimiento. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promoverá el uso de la lengua maya con un congreso académico. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna se realizará el Congreso Peninsular para la institucionalización de la lengua maya. El tema de poner a la lengua maya en este escenario de institucionalización significa mucho, significa reivindicar la lengua maya, que es tan importante para nuestro Estado. Y lo que tenemos que buscar también con esto es que gane prestigio, que los hablantes se sientan orgullosos de hablar su lengua. Organizado por el INALI en colaboración con los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el encuentro tendrá lugar el 21 y 22 de febrero en la ciudad de Mérida. La institucionalización de la lengua busca instalar el uso escrito de la lengua en los servicios públicos, de la lengua maya, por supuesto. Que no solamente esté en lo cotidiano, sino que se instale en las universidades, sino que se instale en el sistema educativo nacional. En el Congreso, que reunirá a profesionistas, promotores y creadores mayas, se presentará un programa de apoyo regional y normas para la escritura de la lengua maya. La lengua maya es hablada por cerca de 860,000 personas y es la segunda lengua indígena más hablada en el país, después del náhuatl. Es un congreso pues, que tiene ese peso académico, político, social, ¿no? Para instalar la lengua maya como un idioma que alterne con el español en igualdad.
Este año la celebración por el Día Internacional de la Lengua Materna se extenderá a 9 entidades de la República. 88 instituciones públicas se sumarán al programa de actividades, el cual está disponible para su consulta en la página electrónica del INALI. Proclamada en 1999 por la UNESCO, la conmemoración tiene el propósito de promover la diversidad lingüística y cultural a nivel mundial. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El Instituto Nacional de Bellas Artes organiza una serie de charlas para celebrar a la escritora mexicana Amparo Dávila, quien cumplirá 90 años. En estas conversaciones que se realizarán en el Palacio de Bellas Artes y el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, se aborda la figura de la cuentista como influencia entre las nuevas generaciones. Una ventana al séptimo arte de Quebec, Canadá, ofrecerá la cuarta edición de literatura Quebecine, la cual se realizará del 15 al 25 de febrero en la Cineteca Nacional. El programa del festival está integrado por 10 largometrajes inéditos, así como 2 charlas sobre el documental como expresión artística de un nuevo orden social en la cátedra Ingmar Bergman de la UNAM. A fin de dialogar con el público mexicano, 6 cineastas quebequenses estarán presentes en las funciones. En estas funciones, el ciclo arrancó con la película Claire en invierno de Steffi Bedard. Tenemos 10 películas este año y tenemos también 6 cineastas que van a presentar las películas. Y ¿por qué es importante? Es porque creo que un diálogo con el público, con los mexicanos, es muy importante para hacer lazos entre ambas culturas. Es la primera vez que presento mi película fuera de Canadá, entonces estoy muy contenta y tengo mucha curiosidad y ansias de conocer las relaciones ante esos temas del público mexicano. Pausa, regresamos. Arnulfo Pineda Pérez, presunto operador de los tequileros, fue detenido en el Estado de México. Está vinculado con la emboscada de elementos de la PGR en Guerrero. La Secretaría de Marina afirma que seguirá sirviendo a la sociedad aún con un cambio de gobierno. Las obras del tren interurbano estarán listas este año, afirmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El exrector de la UAM, Alejandro Vera, se registró como candidato del partido Nueva Alianza a la gubernatura de Morelos. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump rechazó el acuerdo bipartidista en el Senado respecto al tema migratorio y el futuro de los Dreamers. Más adelante, Google comenzará a utilizar su navegador Chrome para eliminar la publicidad que considere nociva para los usuarios. Y en los deportes, ayer se llevó a cabo la clausura del Advertising Week Latinoamérica 2018, que celebró su primera edición en la Ciudad de México. Amigos de México al Día, muy buenos días, qué gusto me da saludarlos ya en esta mañana de viernes. Y por supuesto, primero que nada, agradecer a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV, de Televisión Educativa, también del Canal 22, por supuesto, las redes sociales no pueden faltar, Noticias México al Día, Facebook Live a través de esa cuenta y también en Periscope en @mexaldía. Y bueno, ¿recuerdan la famosa Arca de Noé y el objetivo que tenía este personaje bíblico de conservar a todos los animales del mundo, a las diferentes especies, para, pues si había una catástrofe como un gran diluvio? Pues ahora tiene un símil de nuestra era, y es que bajo el nombre de Proyecto de Biogenoma de la Tierra, o EBP por sus siglas en inglés, 2 referentes del mundo de la ciencia se propondrán mapear, almacenar y diseminar la información genética de gran parte de los seres vivos sobre nuestro planeta. Esta iniciativa de biodiversidad genómica smithsoniana, en conjunto con BGI, la organización especializada en genética con base en la ciudad china de Shenzhen,
liderarán el emprendimiento científico sin precedentes. Harris Lewin, un genetista evolutivo de la Universidad de California, es parte de este grupo que trazó el boceto de la iniciativa hace 2 años, la cual se centrará en los eucariotes, el grupo de organismos que incluye a todas las plantas, animales y organismos unicelulares como las amebas. Expertos aseguran que el proyecto resultará fundamental para entender cómo la vida ha evolucionado al utilizar a la biología genómica como una herramienta crucial. Así que ahí está, un arca de Noé de nuestros tiempos. Y hablemos ahora de la red, porque a partir de este día Google comenzará a utilizar su navegador Chrome para eliminar la publicidad que considere molesta o incluso nociva para los usuarios. Aunque resulta que muchos de los anuncios más lucrativos de Google sí pasarán por estos nuevos filtros. Esta medida que Google presentó en junio del año pasado tiene como fin que la publicidad en línea sea más tolerable. Chrome marcará los sitios que tienen publicidad irritante, incluidos los videos que se reproducen de forma automática y que tienen sonido y que de pronto nos sorprenden, y bloqueará todos los anuncios, incluyendo los de Google, en los sitios que no se reformen. El vicepresidente de Google, Roy Choudhury, escribió en un blog que el objetivo de la compañía es mantener saludable a la red al filtrar y excluir experiencias publicitarias molestas. Una vez más, pues estamos ante este dilema. ¿Qué es lo que mantiene la red? Por supuesto, la publicidad y la venta de contenidos y pues de diferentes ventanas. Sin embargo, pues estamos los usuarios, y ¿quién debe protegernos a nosotros? Las empresas, los gobiernos. Sigue este intenso e interminable debate. Y vámonos ahora hasta el espacio, porque un total de 3.600 planetas, o exoplanetas más bien, porque están fuera de nuestro sistema solar, han sido catalogados hasta la fecha utilizando diferentes instrumentos, tanto en el espacio como en la superficie terrestre. Este particular inventario astronómico se amplió gracias al trabajo de una treintena de científicos de diversas instituciones, entre ellas, por supuesto, la NASA, que han confirmado la existencia de nuevos mundos fuera de los confines de nuestro sistema solar. Sus resultados han sido posibles gracias a la misión K2, la iniciativa que impulsó la Agencia Espacial Norteamericana tras el accidente del telescopio Kepler en 2013, 4 años después de su lanzamiento al espacio. Aunque su precisión es inferior a la diseñada inicialmente, este proyecto ha permitido a la agencia aprovechar en lo posible las capacidades del instrumento con los giroscopios. Las campañas de observación impulsadas desde entonces por la NASA han permitido capturar a todos estos candidatos. Y bueno, finalmente veamos estas imágenes completamente en vivo desde la Estación Espacial Internacional. Esta mañana realizan una caminata espacial el astronauta de NASA Mark Vande Hey y el taikonauta Norishige Kanai de la Agencia Espacial Japonesa. Ellos pues van a reemplazar una parte esencial del brazo robótico de la estación, que es la parte que captura a las naves de carga o a las naves de tripulantes para acoplarlas a la Estación Espacial Internacional. Impresionantes imágenes como siempre. Muchos se levantan en la mañana y dan una caminata. Los astronautas también, ¿por qué no? Regresamos con ustedes. Impresionantes imágenes, sin duda alguna, desde el espacio. Gracias, Ana Cris, y también es viernes de cine y está listo Eduardo Marín. Eduardo, es un placer saludarte, muy buenos días. Una película que se llama Llámame por tu nombre. Buenos días, Omar, buenos días, Pati. Pues efectivamente vamos a comentar esta película, Llámame por tu nombre, que es otra de las nominadas al Oscar a Mejor Película. Es una coproducción italiana-francesa basada en la novela de André Aciman, y realmente es una película brillante que con hondura, lucidez, sensibilidad, narra la relación homosexual entre un joven menor de edad y el alumno de su papá, mayor que él, durante unas vacaciones de verano en Italia. Con un gran sentido estético, la película posee sin duda momentos de belleza artística, incluso poéticos, y lo importante es el sentido humano que permea la historia, una historia de sentimientos que refleja la evolución de una relación a través de diferentes etapas, el deseo, la pasión, el amor, el dolor. Es una de las más brillantes películas que han versado sobre relaciones homosexuales, con diálogos profundos, con un muy certero desarrollo del personaje central, de este joven que se enamora del alumno de su papá, como decíamos, y sin duda creo que la
esta película ganará el Oscar de Mejor Guión Adaptado, muy merecidamente, por cierto. Además está nominada, como dijimos, también a Mejor Película, a Mejor Música, a Mejor Actor Estelar para el joven de 22 años, Timothée Chalamet, que es toda una revelación, un actor estadounidense. La película, aunque es una coproducción Italia-Francia, no está nominada a película extranjera porque la categoría oficial de la Academia es en idioma extranjero y esta está hablada en inglés, pero sí está nominada a Mejor Película General. Bueno, así que esta película, Llámame por tu nombre, es sin duda imperdible, es de alta calidad, es una vista obligada para los verdaderos cinéfilos. Pues si tú lo dices, hay que irla a ver, Eduardo Marín. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, una película que pues sugiere mucho para poderla ir a ver y disfrutarla. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, buen día. Una pausa, regresamos. Pues ya está aquí Javier Aranda y sus confesiones literarias, y hoy con un gran autor, querido. Bueno, es un gran autor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Un placer saludarte. Buenos días. Es un autor que ha permeado mucho en los jóvenes porque ha tocado, yo creo que de muchas maneras, los puntos de interés de la juventud. Es un filósofo, y los filósofos no siempre son muy populares entre la juventud, pero él tuvo el genio, a una edad ya muy avanzada, de conectar con la gente por tocar esos temas esenciales de una manera distinta, por razonarlos a partir del cine, por razonarlos a partir de la música, por razonarlos de muchas maneras más accesibles y ponernos enfrente temas tan difíciles de tratar y tan antiguos como son, por ejemplo, la muerte o el amor. Cientos de tratados, miles de poemas se han escrito, por ejemplo, sobre la cuestión del amor, y nadie puede definirlo porque el amor, como la muerte o como el nacimiento, es una experiencia única. No quiere decir que no nos podamos enamorar varias veces, pero cada experiencia es una y termina cuando termina. Nuestra experiencia no es acumulativa, no nos sirve para decir ahora sí lo voy a hacer bien con mi siguiente pareja. No funciona así. Son experiencias únicas, indivisibles, personales. Él habla en un libro que se llama Amor Líquido, y lo decidí comentarlo porque por las redes me preguntaron muchas personas qué pensaba del amor, que si iba a escribir algo sobre el amor, etc. Y dije, voy a hacer un comentario a partir de un libro que yo creo que es muy importante, y es precisamente el libro que se llama Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Este filósofo tiene desarrolló una tesis en donde dice que nuestra vida es una vida líquida, basada en el consumo, en donde la vida pasa como el agua, no tiene rumbo fijo, como los pequeños ríos que se dividen, que se bifurcan, que coinciden de nuevo, porque el único objetivo que tiene nuestra sociedad es el consumo, y el corazón del consumo tiene que ver con el exceso, con la provocación de un deseo, entre comillas, porque Bauman nos dice que no es un deseo, sino es la gana de, porque también nos recuerda que el deseo se cultiva, se siembra, se procura y se cosecha. Y en el caso del amor, de las relaciones que tenemos actualmente en las sociedades, queremos una respuesta inmediata. Tenemos también, por esta sociedad de consumo, herramientas que han facilitado eso. Así como uno cómodamente puede conectarse por internet al supermercado para pedir que nos traigan cosas, también encontramos en la web mecanismos precisamente para conectarnos con alguna persona que quiera tener alguna relación con alguien. Tenemos la ventaja, a diferencia de hacerlo a la antigua, de irse a un café o a un bar de solitarios, de corazones destrozados, y encontrar la mirada que nos enganche o que podamos enganchar a alguien, pero con mucho temor y discreción para que no vea que estamos viendo todo el cuerpo de esa persona. A través de la web podemos ver fotografías de una persona, podemos evaluarla y según nuestro criterio nos conectamos o no.
y nos ofrece una ventaja en este mundo de consumo y de repetición excesiva, a cortar cuando uno quiera. Le ponemos borrar, delete y se acabó. Entonces, el amor no ha sido exento a este tipo de mecanismo de consumo y dice que es un problema mayor. Bauman se refiere a las relaciones humanas, a la relación hombre-mujer, a la relación hombre-hombre o mujer-mujer, como se quiera, pero va un poco más allá, y ese un poco más allá son los temas que nos están reventando actualmente. Por ejemplo, el que tiene que ver con el amor al prójimo, con la migración, con el diferente. Dice que solamente podemos amar al prójimo, por ejemplo, siempre que seamos amados también por los demás. Si no tenemos esa correspondencia, difícilmente vamos a aceptar que el que llegue, que el que es distinto, pueda tener un rol parecido al nuestro y pueda empatar con nosotros. Dice que cada vez hay más zonas en donde se dan esos encuentros de culturas diferentes, pensemos en Londres, en Nueva York, etcétera, en donde precisamente lo diferente, lo distinto, la falta de empatía, nos hace sentirnos inseguros. Dice, las ciudades inicialmente se hicieron precisamente como zonas de seguridad por los imperios, por los grandes conglomerados, pero a medida que empezaron a llenarse de diferentes, las sociedades se hicieron inseguras. Se crearon entonces condominios para aislarnos, es decir, estamos en la ciudad, pero somos el condominio tal y tenemos guardias y tenemos rejas que impiden que otros entren, pero también dentro de nuestro mismo condominio, de nuestra pequeña ciudad segura, también hay inseguridades. Dice que hemos fracasado en este sentido porque hemos estudiado tanto muchas cosas y todo lo que estamos haciendo es razonar en función de un mecanismo que es muy importante, que es el mercado, pero que le hemos dado, digamos, todo el juego al mercado. Yo recuerdo que algunos políticos han dicho en muchas partes del mundo que el sentido de la economía de cualquier país es que no tenga sentido, que sea el libre mercado el que decida las cosas. Si nosotros delegamos en un mecanismo válido, útil, etcétera, para que decida el tipo de relaciones que tenemos, vamos a tener muchos problemas como los estamos teniendo en muchísimas partes del mundo que tienen que ver con intolerancias, con muros. Este libro lo escribió antes, por cierto, que Trump, y nos habla ya de esa necesidad de aislamiento y de rechazo al otro. Entonces, Amor Líquido yo creo que es una lectura importante porque nos acerca a ese tipo de sociedad que aparentemente queremos evitar, pero que todos los días estamos procurando conectarnos a través de la red con alguien, porque tenemos la capacidad de en cualquier momento, así como hacemos lazos, deshacerlos de manera muy rápida. Y es que, como tú comentas, el consumo, el alto consumo o el consumismo, a su vez tiene algo terrible que es el desecho. Bueno, se acabó. El exceso, el desecho y eso se aplica absolutamente en todo, ¿no? Así como todos los objetos en estas sociedades de consumo tienen caducidad, también las relaciones tienen caducidad. Vamos a buscar con esa lógica lo diferente, lo distinto. Por eso las redes nos posibilitan tener muchos contactos posibles, relaciones de bolsillo, que podemos sacar en momentos de crisis y nos funcionan. Pero cuando ya no queremos tener un compromiso a largo plazo, las guardamos de nuevo en el fondo de la bolsa. Claro, muy innovador y original. Muchos han hablado de amor, desde Ovidio, ¿no? Con su arte de amar, Erich Fromm. Pero esta obra nos trae una hipótesis nueva, sugerida para el siglo XXI. Pues muy interesante lo que estás diciendo. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros todos los viernes, por supuesto. Nos vemos el próximo con nuevas alternativas de lectura. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Y este viernes a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto entregará la ampliación Avenida Paseo de la República, tramo Juriquilla, desviación a San Miguel de Allende, esto en el estado de Querétaro. Vamos al resumen.
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, aseguró que la transformación educativa avanza de manera satisfactoria. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hizo un llamado a los candidatos a la presidencia a comprometerse en el tema educativo. En nuestra sección Visión Global, Regina Sevilla, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, nos habló sobre las fake news y su regulación en Europa. La Unión Europea tiene que encontrar un equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y a la libre circulación de la información. Las personas que estén encargadas de decidir qué es falso y qué es verdadero no abusen de ese poder, ya que el uso indiscriminado del término fake news podría hacer que cualquier noticia sea calificada como tal y se le desprestigie. En noticias internacionales, el gobierno de Guerrero informó que un joven mexicano forma parte de las 17 víctimas mortales que dejó el tiroteo en una escuela de Florida. Y en los deportes, Héctor Moreno debutó con la Real Sociedad en el empate ante el Salzburgo en la Europa League. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Que pasen un divertido, entretenido fin de semana. Así es, gracias a Griselda Yebra, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a ti, Javier, a ustedes, y sobre todas las cosas, a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa.